todos los que nos están visitando esta mañana. Muy bien, vamos a pedir a los niños que pasen a sus respectivos salones. Los niños son muy importantes en la iglesia, que los niños pasen a sus respectivos salones. Y nosotros entonces vamos a dedicarnos a estudiar la palabra de Dios. Doy una vez más la bienvenida a mi hermano Pedro. Hace unos 10, 11 años estuvo aquí y nos cantó también una canción de enamorados, ¿no? De parejas, esa vez. Bueno, que la gracia y la misericordia de Dios siga guardándonos. Allí en Aguachica también está ocurriendo algo maravilloso. Una nueva iglesia de la Alianza, la quinta iglesia de la Alianza, ya está gestándose ya se están reuniendo ya, ¿cierto? En ese lugar, y qué maravilloso es poder disfrutar de la extensión del Evangelio. Yo quiero pedirles que abran sus Biblias. Hay dos versículos que quiero que tomemos como lemas en esta mañana. Uno de esos versículos se encuentra en 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. 1 Corintios 15, 10. Y el otro versículo es el de Efesios 2:8. Efesios 2:8. Pero vamos a quedarnos con 1 Corintios capítulo 15. Abra su Biblia allí. Va a repetirlo conmigo 3 veces. La tercera vez ya no vamos a necesitar Biblia. ¿Listo? 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. ¿Ya lo tenemos? Bueno, muy bien. La Biblia dice así entonces. 1, 2, 3. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Leámoslo la segunda vez. ¿Listo? 1, 2, 3. Pero por la gracia de Dios y su gracia, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo. Bueno, muy bien. Ahora la tercera vez vamos a cerrar la Biblia, vamos a apelar a nuestra memoria. Allí está registrado. ¿Listo? Poco más lento. Dice así. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Vamos a orar. Maravilloso Padre, esta mañana lleno de gratitud, nos dirigimos a ti para darte gracias, para darte la honra, el honor, para reconocer que solo eres Dios, para reconocer que ha sido tu misericordia, tu bondad, tu gracia, la que ha hecho posible que estemos aquí. Que seamos parte de tu pueblo, que seamos parte de ese grupo de redimidos que estará contigo por la eternidad. Señor, queremos suplicarte que la gracia tuya nos enseñe una vez más esta mañana, y que cada palabra de tu palabra sea tan importante para nuestras vidas, que sea impactante, Señor, y que como resultado de ellos declinemos nuestro orgullo, y que nuestro corazón pueda humillarse ante ti y reconocer tu grandeza y depender de ti, Señor. Damos muchas gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El mes de enero, el tema es la gracia de Dios, según la Biblia, por supuesto. Y por esa razón, entonces, vamos a hablar de la esencia bendita de la gracia divina. Cuando hablamos de gracia, estamos hablando de uno de los atributos de Dios. Estamos hablando de la esencia divina. Estamos hablando de aquello que lo influye a Él para tomar las decisiones y ejecutar las acciones a favor de nosotros. Por esa razón, uno de los temas fundamentales que todo cristiano debe conocer es el de la gracia de Dios. ¿Sabe, hermanos? La doctrina más arrolladora que ha pasado en los años de la iglesia aquí en la tierra se llama la doctrina de la prosperidad.
Esto tiene una fusión de doctrinas de muchas religiones del mundo, religiones completamente satánicas, pero aquí se ha conjugado este tema. Y uno de los temas que es abusado completamente es acerca de la gracia de Dios. Permítame decirles algo: Dios siempre actúa por gracia. Dios no actúa por negocio con el ser humano. ¿Sabe por qué? Porque el ser humano no tiene nada que ofrecerle a Dios. El ser humano no tiene nada que ofrecerle a Dios. La gracia de Dios indica que Dios actúa de manera sobrenatural, inmerecible, porque nosotros en ningún momento merecemos. ¿Sabe qué merecemos? ¿Sabe qué merecemos? La condenación, merecemos la muerte, merecemos la aniquilación. Y Dios asume una actitud de gracia, una actitud de misericordia a nuestro favor. Y por eso vivimos. ¿Acaso no ve usted las personas que están haciendo daño ahí en la calle? ¿Por qué Dios le permite vivir? Por gracia. Por gracia. Porque lo correcto sería que la justicia de Dios lo lleve a ejecutar todo el ardor de su ira en contra de aquellos que actúan mal. Y la Biblia dice que aunque Dios está completamente enojado y todos los días enojado con aquel que hace mal, su gracia le permite mantenerse y esperar el momento indicado para expresarle juicio a aquellos que hacen mal. Entonces, la ignorancia de la gracia de Dios es un error fatal que usted no puede cometer. Usted debe conocer la gracia de Dios, porque vivir la gracia de Dios, experimentar la gracia de Dios, es la dicha más grande que usted y yo tenemos. Aquellos que no la entienden tampoco podrán experimentarla o disfrutarla, porque si bien cuando no se entiende, vamos a ver más tarde, hay peligro frente a la gracia. Hay creyentes que no entienden la gracia y creen que hay que alcanzar por sus propios medios aquello que ya la gracia les ha dado. Y la ignorancia entonces de la gracia de Dios produce en la vida de muchos creyentes un estrés, un afán, una ansiedad, una tristeza, una inclinación hacia lo malo. Pero aquellos que dependen de la gracia de Dios van a encontrar un disfrute, un gozo. De hecho, hay una palabra muy importante que es hermana, que hace parte de la palabra gracia, que es gozo. El gozo es una realidad para el creyente, pero se disfruta cuando el creyente disfruta de la gracia de Dios. Pudiéramos condensar entonces la gracia de Dios como la actitud de Dios de mirar nuestra condición. ¿Cuál es nuestra condición? Perdidos. O como dice la Escritura, muertos. Y como muertos no hay ninguna posibilidad ni capacidad de actuar, de liberarnos, de salir de esa condición. Y es entonces cuando Dios se mueve a misericordia, se mueve a un amor que lo lleva a ejecutar las acciones necesarias para sacarnos de esa condición y para mantenernos para siempre fuera de ella. Es ese Dios entonces que actúa con bondad para poder ejecutar la obra de salvación en aquellos que Él ha planeado. Y saben, hermanos, lo siento por nuestro orgullo, pero la Biblia dice que es por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Cuántas enseñanzas erróneas encontramos hoy en muchos cultos, en muchas organizaciones llamadas iglesia, obligando al creyente a comprarle la salvación o los beneficios a Dios, lo cual es completamente falso? Ningún beneficio puede ser comprado, todo es por la gracia de Dios, inmerecible, infinita bondad de Dios. Esa es la gracia de Dios. Okay. Pensemos un poco en lo que significa la palabra gracia. No podemos describirla con una sola palabra. No podemos describirla con una sola frase. Intenté hacerlo
Y vamos a encontrar que en la gracia está condensada la misericordia de Dios. En la gracia está condensada la bondad de Dios. En la gracia está condensada el favor de Dios. Dios actúa a nuestro favor. En la gracia está condensado el amor divino, que es incondicional, que es inmerecido y que es ilimitado. En la gracia está condensada o condensado el gozo de Dios. La palabra gracia es haris y la palabra gozo es hará, que es la misma raíz. Y es por la gracia de Dios entonces que Él se satisface ejecutando en la vida del creyente lo que Dios ha planeado, lo que Dios quiere, porque el creyente no puede. El término gozo entonces indica que Dios no solamente se satisface ejecutando lo que Él ha planeado, sino que hace que el creyente también disfrute su gozo, se satisfaga en lo que Dios hace. Por esa razón, la gracia incluye número 1, la bondad divina. 2, la misericordia divina. 3, el favor divino, por supuesto a nuestro favor. 4, la acción favorable divina. 5, el amor divino. 6 sería el gozo, que sería la satisfacción divina, como estábamos hablando en estos momentos atrás. Eso es la gracia, hermanos. Eso es lo que la Biblia habla de la gracia. Así es como Dios describe la gracia suya. Por esa razón, la gracia es la actitud divina que le lleva a actuar gratuitamente sin que el hombre haga algo o pueda hacer para pagar lo que recibe de él. Romanos capítulo 4 es el que nos explica qué fue lo que hizo Abraham para que Dios lo justificara. Y así pudiéramos hablar de todos los hombres y mujeres del Antiguo Testamento. ¿Qué pudieron hacer para que Dios fuera lo que fue con ellos? Para que actuara de esa manera. Nada. En absoluto nada. Porque es por gracia. Ahora, si el hombre pudiera ejecutar algo, dice la Escritura en el capítulo 4 de Romanos, entonces ya no sería por gracia, sino un negocio. Yo hago y entonces tú me das. Yo te pago y yo recibo de ti. Pero precisamente es por gracia, porque el hombre no puede hacer nada. Nada, hermanos, nada. Y por esa razón la Biblia dice que es por gracia. La gracia es algo que no se puede comprar. La gracia es algo que no se merece. Vamos a leer, acompáñame leyendo Romanos 3, versículo 24 y Romanos 4, 4. ¿Listos? Dice así la palabra del Señor, todos juntos. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pero el que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Así que si fuera por las acciones de nosotros, entonces sería un negocio. Yo tengo que pagarle a Dios, por eso tengo que ejecutar algo. Por esa razón Dios contradice la ley, porque la ley era para condenar, para mostrar el pecado, pero la gracia es para salvar. La ley no justifica a nadie, porque nadie puede cumplirla. No hay ninguna norma que sea capaz de llevarnos a Dios, o sea capaz de obligarnos o de hacer que nosotros podamos cumplir algo para Dios. Es la gracia de Dios entonces la que mueve a Dios a ejecutar lo que Él quiere, lo que Él exige en nosotros y por medio de nosotros. ¿Ve la diferencia? Si fuera por ley, establece la ley y usted tendría que cumplir. Y si no cumple, ¿cuál es la pena? ¿Cuál es la pena? La muerte, la condenación eterna. Pero la gracia de Dios entonces, lo que hace Dios es Él mismo viviendo y dentro de nosotros, ejecutando lo que Él ha planeado. Lo que Él ha planeado. Por eso la gracia es la decisión divina de satisfacerse a sí mismo en sus actos soberanos, en sus actos inmerecidos a nuestro favor. ¿Qué acto de Dios merecemos nosotros? ¿Qué acto de Dios merecemos nosotros? Dice que por su gracia hace llover sobre justos e injustos.
¿Merecemos la comida? ¿Merecemos la comida? A veces sí, ¿verdad? Pensamos que la merecemos. Es más, y la exigimos. Pila, ¿por qué mi comida no está a tiempo? La exigimos, ¿cierto? Ahora mi pregunta es, ¿la merecemos? ¿Qué merecemos de Dios? La vida. ¿Merecemos la vida? No, Señor. Nadie merece nada de parte de Dios. Pero precisamente es eso lo que mueve a Dios a actuar porque no lo merecemos. Porque no lo merecemos. Y eso es lo que Dios se satisface. Ejecutando lo que tú no puedes ejecutar. Haciendo lo que tú no puedes hacer. Por eso se llama por gracia. Es la acción independiente divina de ejecutar lo que quieres sin tomar en cuenta la acción humana. ¿Qué hiciste tú para salvarte? O mejor, ¿qué hiciste tú para vivir? A ver, ¿alguien hizo algo para vivir? No. ¿Quién decidió que vivieras? Dios. Dios. En la salvación, ¿qué hiciste tú para poder ser salvo? ¿Qué puedes hacer tú para ser salvo? En la oración, ¿qué podemos hacer nosotros? Orar. Pero la Biblia nos explica, si puedes orar, es porque el Espíritu Santo es tan poderoso que te mueve a orar. Y si eres perezoso para orar, entonces Dios no solamente te va a dar el impulso, la energía del Espíritu Santo, sino que también te va a dar problemas para que te lleven a orar. Así que, así, oras o oras. ¿Quién controla entonces la oración? Él, por su gracia. No la ha dejado a tu disposición. Si bien hay mandatos, Él mismo los cumple. Romanos capítulo 11, versículo 6. Acompáñame leyendo, hermanos. Dice así: y si por gracia, ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Pero el que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Si Dios hubiera dejado las acciones a nuestro arbitrio, a nuestra voluntad, tendríamos una deuda impagable delante de Dios. Pero precisamente es por gracia. Por gracia es que tú y yo no podemos ejecutarlo. Tú y yo no podemos cumplirlo. Tú y yo no podemos alcanzarlo. Y eso lo mueve a Él a actuar libre, espontánea, sobrenatural, soberana y por supuesto misericordiosamente, porque no lo merecemos. La gracia entonces, es lo que decía condensando al principio, es la actitud de Dios de mirarnos en nuestra condición de perdidos, de incapaces. ¿Cómo nos mira? Con misericordia amorosa, bondadosa, y ejecuta las acciones necesarias para salvar eternamente al pecador escogido y bendecido por Él. Dios nos escogió para demostrar su gracia en nosotros, para mostrar ese atributo maravilloso de Él. Ese hace parte de su esencia personal. Hay que conocerlo. Si usted no conoce la gracia de Dios, usted no conoce a Dios. Si usted no sabe cómo es que Dios actúa en su gracia, entonces comience otra vez los primeros pasos, porque no lo sabe. No sabe. Por esa razón vamos a ver, creo que son 12 o 13 atributos de la gracia de Dios. ¿Cómo es la gracia de Dios? La Biblia dice cómo es. Vamos a analizarlo un poquito más en profundidad esta mañana. El primer atributo es que la gracia es divina. Y vamos a leer los versículos donde aparece que la gracia es un atributo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿correcto? Al Espíritu Santo se le llama el Espíritu de gracia, porque la gracia es un atributo de Dios. Comencemos con 1 Corintios, capítulo 1, versículo 4. Dice así, juntos: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. La gracia es divina. Tal como hemos descrito la gracia, como la hemos definido, solamente es un atributo de Dios. Nadie más
tiene gracia en sí mismo. La gracia le pertenece a la persona divina, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ningún ser humano, ninguna criatura tiene gracia. Estamos desprovistos de este atributo, porque para tener gracia se necesita ser Dios. Y solo Dios es Dios. ¿Es un atributo de Dios? Es un atributo de Dios. Estábamos allí en la costa y conocimos a la familia, a la familia de un hermano, Joel, amigo de Zenaida. Tuvieron una controversia por ahí. Y una de las hijas de Joel se llama Gracia de Dios. Bueno, yo me rasco la cabeza y no sé si fue correcto que le puso ese nombre o qué. Lo cierto es que por seguro ella no tiene los atributos de Dios. Por seguro no los tiene. Porque esos atributos solo le pertenecen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Seguimos leyendo otros versículos. Romanos 16:20 dice así: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. ¿De quién es la gracia? Ahora un ratico veíamos que es de Dios. Ahora la gracia pertenece o es un atributo ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Muy bien. Ahí tenemos también Romanos 16:24 que sigue diciendo: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Es un atributo de Cristo. Y también es un atributo del Espíritu Santo. Por esa razón, Hebreos 10:29. Leemos juntos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? El Espíritu de gracia es el Espíritu Santo. ¿Estamos entonces? La Biblia dice que la gracia es un atributo de las tres personas divinas. ¿De quién? Del Padre. ¿De quién más? Del Hijo o Jesucristo y del Espíritu Santo. Muy bien. Otro atributo de la gracia de Dios es que ella no tiene presa mala. La gracia no es limitada, la gracia es abundante. Abundante significa que ella es desbordante, que ella ocupa todo el lugar y desborda de manera suficiente, lo llena todo. Vamos a leerlo. Romanos 5:17 dice así: pero si, perdón, yo me equivoqué, vamos a leer otra vez. Pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por un solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. La gracia es abundante. Este capítulo 5 nos demuestra que entró el pecado por Adán a la raza humana, pero Dios abundó su gracia. El pecado de la raza humana no limitó la gracia de Dios. Lo que hizo Dios es desbordar sobre el pecado. La gracia de Dios es mayor que el pecado. No hay un pecado que la gracia de Dios no pueda con él. El pecado de Adán y Eva condenó a la raza humana, pero Dios en su gracia mandó a Jesucristo para que muriera por nuestros pecados y para que la justicia de Cristo fuera suficiente para justificarnos de ellos. Entonces la gracia es abundante. Ella es capaz de solucionar el problema de pecado en ese contexto. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 15, dice así: porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Una de las áreas donde la gracia abunda es que cuando hay sufrimiento,
Cuando hay padecimiento, la gracia nos hace vivir sobre el padecimiento, sobre el sufrimiento. No hay ningún dolor, no hay ningún padecimiento que sea capaz de achicar, de limitar la gracia de Dios. Ustedes lo han experimentado. Los que han pasado por dolor, los que han pasado por padecimiento, por enfermedades, la gracia de Dios es más suficiente, es superior al dolor, a las enfermedades. ¿Así es? Así funciona la gracia de Dios. A pesar de que lleguemos a quejarnos, a pesar que lleguemos a sentir que vamos a morir en medio del dolor, en medio de la tribulación, la gracia de Dios es suficiente para hacernos vivir el triunfo que ya tenemos. Por esa razón la gracia es abundante, pero Dios no escatima elogios hacia su gracia. Él dice que la gracia no solo es abundante, es sobreabundante. Es sobreabundante. Romanos 5:20 dice así: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ay, Dios mío, no entendemos. Aquí en este versículo dice que Dios permitió que entrara el pecado para que su gracia sobreabundara. El pecado utilizó la ley para hacerse más fuerte, para provocar más deseos de pecar. Pero ¿qué hace Dios? Su gracia es sobreabundante. La palabra sobreabundar significa abundar de forma intensiva, excesiva e inmensa, sin límites. La gracia no tiene límites, hermanos. Dios permitió que el hombre pecara para mostrar que su gracia es sobreabundante, que no tiene límites. Usted puede mirar la historia bíblica. ¿Cómo es posible que Dios tenga en la genealogía de Jesucristo a Rahab? ¿Recuerdan quién es Rahab? ¿Quién era Rahab? Una ramera. Personas que no pertenecían al pueblo de Israel y Dios las insertó en la genealogía de Jesucristo. ¡Qué interesante! ¿Cómo se sobreabunda la gracia de Dios? ¿Recuerdan ustedes cuando llegó esa mujer desechada por la sociedad? La iban a matar y era justo que la mataran. Lo injusto era que no debía morir sola, porque ella estaba adulterando. Y si estaba adulterando, habían dos personas allí haciéndolo. Pero la imparcialidad de los judíos trajeron a la mujer y la pusieron. Mira, la encontramos en el pleno acto de adulterio. ¿Y qué hizo Jesús? Bueno, mátenla. Pero un momento, si ninguno de ustedes está, o si ninguno de ustedes tiene pecado, entonces comience a lanzar las piedras. ¿Y quién delante de la presencia de Dios podía quedarse sin pecado? Porque si tú le hubieras dicho eso, seguramente no hubiera tenido el poder, la autoridad que Cristo tuvo como Dios y como ser humano perfecto. Nadie pudo lanzarle piedras, tuvieron que dejarla ir. Perdón, se fueron ellos, acusados, dice la Biblia, por sus propias conciencias. La gracia es sobreabundante, hermanos. No hay límites en la gracia de Dios. Por eso no hay pecados que la gracia de Dios no pueda perdonar, que la gracia de Dios no pueda solucionar. ¿Estamos de acuerdo? La gracia de Dios es eficiente. Es eficiente. El versículo que decíamos. Ahí lo tenemos. Vamos a leerlo bien fuerte. Dice así: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Permítame contextualizarle. Hay un hombre aquí que dice él en este capítulo que él es un abortivo, porque
para ser apóstol, tenía que haber andado con Jesucristo. Esa es una de las señales del apostolado. Los que hoy dicen ser apóstoles no pueden cumplir las señales del apostolado. Hay unos requisitos que la Biblia dice que se deben cumplir para ser apóstol. Y uno de ellos es que debió haber andado con Cristo, debió haber recibido la enseñanza que luego iba a transmitir y a escribir de boca, en persona, de Cristo. Y este hombre, cuando Jesús entrenaba a sus 11 apóstoles, porque Judas nunca lo fue, él no estuvo allí. Pero para que se cumpliera esa señal, la Biblia dice en el libro de Gálatas que Jesús se lo llevó para el desierto de Damasco y allá lo entrenó también 3 años y medio. Allá estuvo en un proceso de entrenamiento especial. Ojo que la diferencia está entre Pablo y los otros 11 apóstoles en que aquellos fueron entrenados antes de que Cristo fuera glorificado y Pablo fue entrenado después de su resurrección. Esa es la diferencia. El resto, Pablo cumple las señales de los apóstoles. Ahora, son 11 contra 1. Y el apóstol Pablo dice que él trabajó más que todos aquellos 11 apóstoles. Pero dice ahí, aclara, no yo. ¿Quién fue quien trabajó? ¿Quién fue que ejecutó el ministerio? ¿Fue Pablo o fue la gracia de Dios por medio de Pablo? Fue la gracia de Dios. Por esa razón, la gracia de Dios es la que debe ser alabada. Cuando hablemos de Pablo, no hablemos de Pablo, hablemos de la gracia de Dios, porque fue la gracia de Dios la que ejecutó el ministerio. ¿Está bien, hermanos? No hay ningún ser humano eficiente, hermanos. La gracia de Dios sí. La gracia de Dios sí. Por esa razón debemos gloriarnos en la gracia de Dios, no en nuestras capacidades. ¿Estamos? Eso dice la Escritura. La gracia de Dios. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Otro atributo de la gracia de Dios es que la gracia de Dios es gloriosa. Es un atributo de Dios, la gracia, pero la gloria hace parte también de la esencia divina. Vamos a leer este versículo, que en otro momento tendremos la oportunidad de tocarlo con mayor profundidad. Dice así: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Aquí hay un juego de palabra. Voy a tocarlo por encima. La palabra gracia y la palabra aceptos es la misma. La palabra gracia es un nombre y acepto es un verbo. Es el verbo gracia. ¿Cómo conjugarlo? Los traductores lo hicieron así. La gracia nos hizo aceptos. Fue la gracia la que nos aceptó. Fue la gracia la que hizo posible que, siendo pecadores perdidos, Dios dice a ese ser humano perdido, incapaz, muerto, yo lo acepto así y mi gracia lo va a llevar perfecto a la eternidad conmigo. Esa es la gracia de Dios, hermanos. Por esa razón, la gracia divina tiene la grandeza, tiene el resplandor y tiene la magnificencia divina. Eso es lo que se refiere la palabra gloria. La gracia de Dios también es gratuita. ¿Quién puede pagar algo por la gracia de Dios? Si puede pagarlo, ya no es por gracia. Ahora, pregunto, ¿alguien puede pagar la gracia de Dios? Precisamente por eso es gracia, porque es gratuita. Vamos a leerlo otra vez, ya lo habíamos leído, pero dice así: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. No hay nada que se pueda pagar por ella o por los beneficios de ella. La gracia actúa gratuitamente porque nada ni nadie puede pagar. ¿Qué precio aceptaría Dios por su gracia? Si su gracia es inmensa, nadie puede pagarlo, hermanos. Por esa razón la gracia es gratuita, pero además de ser gratuita también es dominante.
Dice en este versículo de Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Es una promesa de Dios. La gracia no permitirá que ningún creyente le robe el pecado, se lo robe. Ningún creyente va a perderse de la gracia de Dios. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Sabe por qué? Porque la gracia tiene más poder que el pecado. La gracia tiene más poder que el diablo. La gracia tiene más poder que todo, porque la gracia es un atributo de Dios. La gracia es Dios mismo actuando. Por eso la gracia tiene un poder dominante sobre todas las cosas. La gracia tiene su propio reino y lo domina soberanamente. Vamos a seguir. Por la gracia de Dios, Dios mandó a Jesús para que sobre él nuestros pecados fueran puestos. Y somos salvos por la gracia de Dios. ¿Sigue? Por la gracia de Dios seremos arrebatados un día de este mundo para ir directamente a la presencia de Dios. Y por la gracia de Dios hoy estamos posicionados al lado de Cristo. ¿Quién nos puede quitar de allí? ¿Quién nos puede? Nada ni nadie. Nada ni nadie. No hay pecado suficientemente poderoso para quitarnos de la gracia de Dios, del poder de la gracia de Dios. No existe un diablo lo suficientemente poderoso para arrancarnos de la gracia de Dios. No existe una criatura, no existe una circunstancia. Por eso estamos seguros en la gracia de Dios. Amén. La gracia de Dios es suficiente. Yo creo que debemos recordar esta verdad muchas veces en nuestra vida, hermano. Al apóstol Pablo le tocó, y ahí encontramos nuestro testimonio que vamos a leer juntos. Dice así: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Tiene usted debilidad? ¿Tiene usted enfermedad? Porque la palabra astenia es la que se traduce allí para enfermedad y debilidad. ¿Tiene usted falencias? ¿Tiene usted incompetencias? Pues ahí está la solución. ¿Cuál es la solución? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La gracia de Dios, hermanos, es suficiente. ¿Está bien, hermanos? Es suficiente. ¿Usted tiene debilidad? Sí, Señor. Reconózcala y reconozca que la gracia de Dios, el poder de Dios se perfeccionará precisamente allí, en su debilidad, en su falencia. La gracia es un don divino. Dice Efesios 3:7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. La gracia es una asignación divina. Organiza la vida de nosotros de una manera especial y se manifiesta en ella de manera que es un don divino. Así es la gracia de Dios. 11. La gracia reina. Para no perder el orden, me tocó ponerlo así: reinante. Este versículo es tan importante para nosotros, hermanos. Hoy, en medio de las dificultades, en medio de las falencias, en medio de las crisis, debemos tomar este versículo y ponerlo allí lo más grande posible para que usted y yo hagamos esto, porque es una orden de Dios. Precisamente usted tiene debilidades para que hagamos esto. Dice así, todos juntos: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este era el ensayo, hermanos. Vamos a leerlo otra vez, pero bien fuerte, bien fuerte. Dice así: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracias para el oportuno socorro. Le pregunto, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Tenemos dificultades, ¿qué debemos hacer? Acercarnos. ¿A dónde? Al trono de la gracia. ¿Para qué?
para alcanzar misericordia. Y 2, para alcanzar gracia. Gracia. Para el oportuno socorro. Y en el momento indicado, la gracia de Dios solucionará la necesidad. Solucionará la falencia. Así es como funciona la gracia de Dios, mi hermano. 12. La gracia de Dios es asequible. Hoy usted y yo, y en cualquier momento, cualquier creyente, podemos acceder al trono de la gracia. Podemos acceder. Dios no ha cerrado el acceso está abierto para nosotros. Está abierto, hermanos. A veces nosotros sufrimos de manera tonta, porque debemos ir a solucionar nuestra necesidad en la gracia de Dios. Ahí es el lugar, en el trono de la gracia de Dios. Muy bien. Y por último, la gracia de Dios es por fe, actúa con la fe. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la descendencia, su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. La gracia actúa por fe. La gracia no actúa por ley. La gracia actúa por la fe. La fe es provisión de la gracia de Dios para que podamos actuar. ¿Cuál es nuestra obligación frente a la gracia de Dios? Tanta inmensidad, tanta grandeza, tanta sobreabundancia. Dios establece una obligación para nosotros, la cual es alabar la grandeza, la gloria de su gracia. Vamos a leer el versículo nuevamente de Efesios capítulo 1, versículo 6. Dice así, todos juntos: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Para qué hizo Dios todo eso? ¿Para qué hace Dios todo eso? ¿Para qué Dios hace que nosotros no seamos capaces con nuestro pecado, con nuestras necesidades? Para alabanza de la gloria de su gracia. Su gracia va a actuar, su gracia va a solucionar, y por eso la gracia de Dios debe ser alabada. Debemos siempre reconocer, es por su gracia, hermanos. A veces nosotros alabamos los atributos humanos, las capacidades humanas, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que debemos alabar la gracia de Dios, la gracia de Dios. Por esa razón nuestra obligación es esa, alabar la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Reconocer que la salvación es por gracia. Si hoy vivimos es por la gracia de Dios. Todo lo que tenemos es por la gracia de Dios. Por esa razón debemos reconocer continuamente esa realidad. Concluimos entonces aquí. ¿Qué es la gracia de Dios? A ver si se recuerdan algunas de las palabras. Creo que hablamos de 6 palabras que están condensadas o que están dentro de la gracia de Dios. Recuerden: misericordia, bondad, amor, favor inmerecido, sí señor, gozo, porque Dios se satisface haciendo lo que Él quiere en nosotros y con nosotros. Muy bien. ¿Cuáles atributos? ¿Vimos 12 o 13? 13 atributos de la gracia de Dios. La gracia de Dios es divina, es abundante, es sobreabundante, es ¿cómo? Suficiente, eficiente, reinante, dominante. No se deja quitar de nadie nada, ¿no? Sí, señor. Y es asequible, es por fe. Muy bien. Que la gracia del Señor, hermanos, nos siga guardando. Pero hay una obligación que hoy aprendimos. Siempre debemos alabar la gracia de Dios, alabar la gloria de la gracia de Dios. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Maravilloso Dios, reconocemos nuestra pequeñez, reconocemos nuestra humanidad,